Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Esta noche tengo el placer de que me acompañe Fernando Galíndez, venezolano como yo y con muchos años viviendo aquí en el área financiera. Conoce muchísimo de los mercados, las inversiones, etcétera. Le voy a explicar un poquito. Yo soy consultor financiero, con maestría en finanzas hace muchos años, y cuando decidí venirme para Estados Unidos, pues para buscar un área que le diera inversiones, yo me vine cuando la burbuja, cuando cayeron todos los mercados. Entonces empecé a trabajar en el área de bienes raíces porque me parecía que a pesar de que pudiera ser en aquel momento era volátil, siempre te quedas con tu ladrillo y en el otro lado pues las acciones van y vienen. En la compañía donde estoy ahorita, que soy broker asociado, lo que significa es una compañía que hacemos tanto residencial como comercial, y nuestro interés es buscarte la propiedad que se adapte a ti. También te podemos buscarte un abogado, bien sea para inmigración, para los mismos, el desarrollo comercial que deseas hacer, a cualquier servicio legal. Te administramos la propiedad después de que la compres, bien sea en Airbnb, que muchas de las propiedades ya tienen su propia gente que lo manifieste. Los servicios de inversiones, porque se toma en cuenta tanto para negocio, para franquicia, para local comercial. Eh, y los servicios financieros, que esta noche nos acompaña Fernando Galíndez. Así que, Fernando, te doy la palabra. Quería presentarte más o Gracias, menos. Leo. Un poco sobre mí, lo dijiste, soy venezolano, me gradué aquí hace muchos años atrás en Michigan, estudié negocios internacionales, después de graduarme regresé a Venezuela y trabajé en la banca 17 años, siempre estuve en banca corporativa, los últimos 5 años con el Grupo Santander, y un día me toca la puerta la que en ese momento era compañera mía, ella era la vicepresidente del hipotecario. Ella estaba montando junto con una persona que era el presidente de un banco en Venezuela, una compañía aquí similar a Q Capital, y me invitan a formar parte del equipo y así me vengo a los Estados Unidos. Eso fue en el 2004 y desde entonces estoy dedicado al ramo hipotecario aquí en Miami, especializado en clientes internacionales. Tengo entendido que de hecho ustedes tienen licencia para otros estados. Sin embargo, creo que Miami es como la preferida y más ahora con todo lo que está sucediendo, ¿correcto? Sí, tenemos licencia en Texas, Colorado y Nueva York, obviamente en Florida. Pero como lo acaba de decir, o sea, Florida y Miami se han convertido en el lugar preferido de los clientes internacionales y estamos viendo dentro de las estadísticas entre los 5 principales buscadores. Nunca estuvo, por ejemplo, China, que se conocía, compraba mucho en California y en Nueva York, ahora están comprando aquí en Miami. Bueno, ese tema de Nueva York me impresionó mucho antes de empezar a hablar un poco de economía, que Miami tiene más edificios con marca como Fendi, como Aston Martin, etcétera, más que Nueva York y California. O sea, ya Sí, Miami nos, o sea, es Dubai y Miami, como la segunda a nivel mundial, la primera a nivel nacional. Entonces Miami realmente la pandemia, lo que nunca pensó, que es todo lo que ha pasado después de pandemia, es que el mundo se iba a acabar, y Miami fue como que el florecer de un estado, pues que estábamos realmente también, se había preparado para que algo de esto sucediera. En los últimos 10 años, que es lo que más importante pasa, que porque no caen los precios y no sería una burbuja, algo que mueve muchísimo la economía es la inmigración. Y se han venido en los últimos 10 años más de 11 millones de personas, tanto, y es la primera ciudad a nivel local, que a nivel de Estados Unidos, que también se están mudando las personas para acá. Entonces eso hace que todos esos edificios, que la gente pueda preguntarse
Bueno, ¿y quién va a vivir ahí? La gente que se está mudando. Y sobre todo millennials, que son los que le dan como más vida, pues, porque se casan, viven juntos, etcétera. Son los que necesitan vivienda y ese es el mercado que nuestros inversionistas le van a alquilar. Entonces, ¿Y qué están ahí, comprando? O sea, por ejemplo, y lo mencionaste, está el Waldorf, está Baccarat, edificios de marca, como lo dijiste, tipo Dubai, pero es que Miami pasó a ser el segundo distrito financiero más importante de los Estados Unidos. Y yo creo que cuando hablamos de Estados Unidos, permítame ser un poquito arrogante, estamos hablando del mundo. ¿Ok? Entonces, vemos empresas como Citadel, que es un ente financiero importantísimo, trasladó su casa matriz de Chicago para Miami. Y así otras empresas, y por eso Miami se ha convertido en no solamente un centro financiero, sino tecnológico. Muchas empresas de tecnología también han migrado para acá. Y eso supone el ingrediente de Latinoamérica, eh, que un 35% del mercado inmobiliario aquí en Miami lo mueve el mercado extranjero. Personas de que por razones lógicas buscan protegerse, diversificar su patrimonio y colocan su dinero, buscan salvaguardar su dinero en moneda dura. Y en estos momentos todo el mundo lo sabe que el dólar está inclusive más fuerte que el euro, pues, ¿no? sí, bueno, y sobre todo los inversionistas mira, que son generalmente latinoamericanos, pues difícilmente, si se está devaluando su moneda, les va a pasar como en Venezuela, ¿no? Yo voy a esperar que eso baje. Bueno, es mejor comprarlo hoy porque lamentablemente no creo que regrese. Es mejor comprar un dólar caro hoy en cualquier país que te encuentres a esperar un mañana que no se sabe. Leo, Entonces, nosotros tenemos un dicho que es no hay dólar caro, exacto. ¿ok? Sí. Eh, Otra cosa que está sucediendo, por ejemplo, caso China, ellos invertían mucho en Canadá, pero resulta que Canadá puso una restricción por 2 años para los inversionistas extranjeros para tratar de equilibrar el mercado inmobiliario y el alza de los precios tan fuerte que ha tenido. Y aquí la política ha sido completamente distinta, más bien vamos a construir más, lo cual genera mayor mano de obra, obviamente Más trabajo. mayor riqueza, y, y de esa forma se equilibra o se trata de equilibrar la oferta con la demanda. Sí, bueno, lo otro que también se está hablando es que, ay, pero no están listos. O sea, eso es importantísimo saber que por lo menos este año hay muy pocos edificios que están listos, ¿ok? Excepto las casas de Nenar, este edificio de Elser que está en la bahía pero de resto no hay nada que va a entregar sino hasta el 2024. Y eso fue por el retraso que hubo en la construcción en el año 20, en el 2020 por pandemia, ¿ok? Y se espera que vayan a entregar mucho menos unidades de las que se entregaron en el 2008. Entonces, con esta inmigración diaria, que porque todo el mundo entra por el aeropuerto, entra por la frontera, por un lado entra y se quedan, tienen que vivir en algún lugar. Sin contar el turismo, porque cuando hablamos del turismo, el aeropuerto de Miami es el principal aeropuerto de América. Y después es uno de los principales en los mismos Estados Unidos. Entonces, cuando la gente viene para acá, hace conexión o se queda aquí, o sea, Miami hace mucho que dejó de ser ese lugar donde está barato, dame dos, o nada más la gente venía de shopping. Nosotros Sí, tenemos de todo tipo de turismo. Si hablamos de deporte, tenemos hasta el mundial que por primera vez lo van a hacer aquí junto con 12 más, pero tenemos la Fórmula 1 que se firmó por 10 años, el tenis, el básquetbol. O sea, la misma FGT de Bitcoin lo firmó, pagó como 120 millones de dólares por tener su nombre ahí por los próximos años. Es porque realmente tiene publicidad. Y ese es otro mercado importante que también se está mudando aquí en los millennials, porque
esos jóvenes se mudan para acá por el horario. O sea, ahora tenemos clima y tenemos horario. Cuando tú trabajas 24 horas, tú trabajas 24 horas en California con pocos países. En la Florida puedes trabajar para todos los horarios. Entonces es un mundo nuevo que por eso Winwood, que además ahora también tenemos gastronomía. Antes tú nada más te comías una pasta con tomate y ya. Ahora tenemos 11 restaurantes con estrella Michelin. O sea, Miami se ha puesto en la capital del mundo, como lo mismo dijo Financial hace poco en New York Times. Entonces, ¿y qué de la economía, de las tasas de interés? ¿Qué esperas tú, Fernando? Wow, mira, Ya, excelente ya te pregunta. ríes porque ese es tu mundo. Sí, es mi mundo y es lo que nos tiene todos de cabeza en este momento, porque sí estamos viendo varias cosas. Primero, eh, que saca indicadores y, por ejemplo, la tasa de desempleo está en 3.5, se esperaba que iba a estar en 3.7, o sea que estaba o está por debajo a lo esperado, lo que significa que todavía hay mucho dinero en la calle. Am, Salió el índice del precio del consumidor también, producto de lo primero, más arriba de lo que se esperaba, lo que significa de que no nos extrañe que la Reserva Federal vuelva a tomar medidas en cuanto a alza de tasa. Y eso no es solamente un tema que estamos viendo en los Estados Unidos, sino en toda Europa, en Canadá, y parte de eso tiene que ver con la guerra Ucrania-Rusia, eh, petróleo, obviamente nos ha afectado a todos, gas en el caso de Europa, problemas con los canales de distribución, pero aparte de eso, cuando la pandemia, todos los países dieron eh, dinero en forma de alivio y ese dinero con tasas de interés demasiado bajas, y eso fue un error para mí, desde el punto de vista, eh, todos los bancos centrales tenían que haber subido las tasas hace tiempo. Entonces, cuando tú tienes tasas demasiado baratas, con dinero en la calle y problemas de suministro de productos por tema de canales de distribución, todo es oferta y demanda. eh, la demanda supera la oferta, eso genera inflación. Y eso es realmente lo que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre hemos dicho que cuando a los Estados Unidos, o aquí en los Estados Unidos estornuda, a los demás países les da gripe, ¿no? Entonces, estamos viendo que efectivamente el euro está por debajo del dólar, las monedas en Latinoamérica se han devaluado muchísimo y cada vez más. Entonces, cualquier persona eh, que pueda, lo que trata de hacer es preservar su capital, ¿no? Ya no estamos hablando ni siquiera de inversiones, sino de preservar capitales. Entonces, busca colocarlo en moneda dura, pero ¿qué pasa? Si lo metes en el banco hoy en día lo que te va a pagar es muy por debajo de la tasa de inflación que está en el 8,5. Entonces tienes que buscar colocar tu dinero en instrumentos eh, que te resguarde el valor, que por lo menos te lo mantenga con la inflación. Y obviamente una propiedad, bienes raíces, es el vehículo, vamos a decir, más estable que hay hoy en día. Si además de eso tú pides dinero a un banco, que sí suena feo, una tasa de un 6-7%, la forma correcta de verlo es a esa tasa nominal de 6-7%, resta la inflación, que es 8,5, y estás en una tasa negativa. ¿Qué significa eso? De que cada día que pasa, tu deuda en términos reales vale menos cuando la propiedad, la inversión que hiciste, se te va ajustando
por lo menos con la inflación, y lo acabas de decir, eh, tenemos una demanda importante, lo cual ha hecho que las propiedades se sigan apreciando, por lo menos en Miami, por lo menos en las principales ciudades de los Estados Unidos, cuando posiblemente en otros estados veamos una corrección de precios. Claro, eso es muy importante porque además, a pesar de que Miami se ha puesto muy caro, sí, se ha puesto costoso, pero todavía a nivel de vida que tienes, compras mucho más metros cuadrados aquí de lo que tú puedes comprar en Nueva York, de lo que puedes comprar en Mónaco. Entonces estás comprando un O lugar California. 5 estrellas donde además muchas de las inversiones se pagan solas, donde al inversionista le sale una tasa de interés más baja que los mismos americanos, con unos requisitos mucho más sencillos, que no significa que están mal llevados y por eso vamos a volver a ir a lo que A la pasó, crisis, no, a en la crisis absoluto. inmobiliaria, porque ahí también hay crisis cuando se regalaba el dinero, cuando la propiedad no lo valía, cuando la gente no lo podía pagar. Y eso ahorita no está pasando eso, porque tenemos la mayor parte de las propiedades un buen porcentaje están totalmente pagas, las otras tienen una tasa de 3,5%, 4%, tienen una tasa fija. Entonces, lo que se ve es como una corrección, ya tú no puedes, pasamos que más de un año que tú ponías la casa a la venta y tenías 50 ofertas y te perseguían. Ya no, pero eso no significa que el mercado está cayendo. Eso significa que va a haber una corrección Un porque, como digo balance, yo, hasta el un mismo balance, o sea, Ferrari, es una Fórmula 1, te para y te cambian los cauchos. O sea, tienes que bajarle el ritmo en un momento. Leo, es que sacar una casa al mercado y que tengas 20 ofertas no es un mercado sano, No. ¿ok? Tú tienes que equilibrar los mercados. Y justamente, sí, hasta ahora estamos viendo un balance más sano, sin embargo, estamos hablando de que había menos de un mes de inventario de propiedades en Miami. Hoy en día estamos viendo que hay 2 meses, no llegamos a 3, Y se lo que supone que significa, cuando tienes 6 meses de inventario es un mercado sano de compradores y vendedores que estamos correcto, estables. O sea, exacto, y todavía no hemos llegado ahí. todavía no hemos llegado ahí. Entonces, eso es otro punto que también depende, porque si tú no vas a sacar el dinero de Venezuela y lo vas a meter en Colombia, pues, ajá, ¿cuál es la protección de capital? La idea es Sí, tenemos riesgo en dolarizarla, Latinoamérica. protegerla y hasta multiplicarla, porque la puedes hacer que se pague sola, tienes una tasa de interés menor que la inflación y tienes un nivel de revalorización. Por supuesto que la revalorización no vamos a apostar a la del 28% que se dio el año pasado en promedio, pero se va a ir aumentando y eso lo vemos todavía en muchos lugares que todavía sigue aumentando. No sigue aumentando que te ofrecen 50, 100 mil dólares más, pero sí hay un incremento leve de la propiedad. Pone que Entonces, vayamos a lo que era antes de COVID, que era un 8.3 y ese fue el histórico de los últimos 10 años. Después de COVID, yo siempre he dicho que la vida, podemos ahora llamarla antes y después de COVID. Después de COVID fue que empezamos a ver que una apreciación de 19 hasta un 23% dependiendo de la zona. No es sostenible. En un país de moneda dura no puedes mantener ese crecimiento y nuevamente hay un tema de capacidad de pago de las personas. O sea, de affordability, no lo puedes mantener. Tienes que equilibrar los mercados y tiene que haber un balance eh, entre oferta y demanda. bueno, y lo otro que también favorece es el desempleo, que aquí en la Florida es más bajo, o sea, a nivel nacional tenemos baja tasa de desempleo y aquí en la Florida, por donde tú vas pasando, están buscando gente que quiera trabajar, porque se han abierto muchos locales, muchos centros comerciales, muchos restaurantes, hay mucha mano de obra porque de verdad que el alcalde de la ciudad ha hecho un trabajo extraordinario trayéndose todas estas empresas grandísimas para acá, más de 122 empresas importantes que no solo mudan
headquarter alguna de ellas, sino que mudan a los altos ejecutivos. Por eso es que se están vendiendo esas casas de 30, 40, 50 millones de dólares. Yo la mega cliente de eso, pero Sí, sí, que, o sea, empresas grandes que estaban en otros estados y se han venido. Obviamente, eso significa que las personas tienen que buscar dónde vivir y una de esas razones es la parte fiscal. O sea, Florida es uno de los 10 estados de los 50 que hay en este país que no tiene doble tributación. ¿Ok? por eso En se ca- mudó Trump. por eso se mudó Trump, por eso y nombraste fútbol Beckham, por eso también David Beckham vive aquí ahora también. O sea, estamos viendo cada vez más personas de Chicago, por peso. eso se mudaron para acá. Correcto, Citadel se mudó para acá por eso, o sea, porque si correcto. no se quedan todos, eso es un fondo impresionante. Que hay gente en el Waldorf Astoria, ese edificio me impresiona porque se vendió súper rápido, el penthouse, hasta el penthouse 40 millones se vendió. Y ellos tenían su hermanito, que es el Dielser, que lo iban a alquilar y vieron el movimiento que hubo y lo empezaron a vender y se ha vendido. Bueno, ustedes son preferred lender ahí, que es lo que significa que son Banco preferido. prestamistas preferidos. Sí, Y se vendió rápido y se está vendiendo rapidísimo por eso, que no es que hay, porque esto se quedó frío, no, esto se quedó frío porque no tienen ni 6 meses que decidieron vamos a venderlo, se ha ido vendiendo. Y entonces dicen, bueno, impresionante. Leo, pero ¿quién va a dormir ahí? Bueno, porque no todo el mundo se va a venir. Hay gente que la familia no se quiere venir de Chicago o Nueva York. Entonces un ejecutivo se viene un mes, se queda ahí, se queda una semana. Porque al final del día no es lo mismo tener un ejecutivo metido en un hotel, en una habitación de hotel, que meterlo en un apartamento que siempre es un poquito más grande, más, o sea, más cómodo vivir ahí. Y tienes todas las amenidades Claro, y de cuando no una está casa. ocupado lo alquilas, pues, ¿no? Y te genera una renta. Entonces, y eso es súper importante tú y resuelvan que cuando vas a pedir un préstamo te evalúan también el nivel de ingresos que vas a tener por esa, y por eso es que muchas veces los inversionistas tienen mejores tasas que los locales, porque si yo voy a vivir en mi propia casa, pues no voy a recibir ningún ingreso, pero el inversionista va a recibir ingresos por alquileres de la propiedad, y en muchos de los casos las corridas se hacen y se pagan solo. Y que Entonces están tienes. poniendo una cuota inicial importante, Leo, y eso le da estabilidad y credibilidad del inversionista extranjero, en el sentido que están poniendo entre un 25 y un 50% de cuota inicial. Exacto, Además que muestran capacidad de pago. claro. Entonces, por eso es que sigue siendo un mercado sano, que no es que los bancos van a quebrar y va a pasar aquella burbuja, porque ahorita no hay exceso de demanda. ¿Verdad? Correcto. Dice, o sea, De oferta. ajá. Lo otro que siempre recomiendo es que se compren en preconstrucción. Por lo menos este día está listo, pero viene siendo como un caso de preconstrucción porque el condominio está sano, porque no tienes gastos que tienes garantía en los equipos que estás comprando, tienes garantía en la construcción, y eso siempre es importante porque no es lo mismo decirle a un inversionista que acaba de colocar su dinero al mes, mira que se cayó la pared, que tiene una tubería, porque por más de que le hagan inspección, que siempre se hace con la mejor inspección posible, pues siempre puede haber un incremento en el condominio, porque el condominio quiere cambiar los vidrios, o quiere cambiar los pisos, o quiere cambiar la alfombra, o también el mismo apartamento pues necesita darle una mejora. Hay apartamentos que le han tenido que hacer mejora independientemente del nivel de alquileres que ha subido muchísimo, que ese es otro factor que es importante para el inversionista, porque si tú vas a comprar una propiedad para invertir, bien sea en Airbnb o por noche o por renta larga, siempre es importante que los alquileres, o sea, bajarán $100, pero no bajarán. Los alquileres se siguen volando, o sea, no tardan mucho en alquilarse, porque hay mucha gente que se está mudando para acá. Y eso es bien importante porque eso se irá estabilizando. O sea, están haciendo
apartamentos que no se van a entregar hasta el 2024. Entonces, los que estamos aquí es una lucha por lo que es lo que hay disponible. Claro. Entonces, y no sé si alguien quiere una pregunta en especial. Yo más o menos ya creo que se las comenté todas a Fernando, lo del... Si alguien quiere abrir un micrófono, con mucho gusto, si tiene una duda, si es el mejor momento de invertir, si recomienda Miami, Orlando, si quieren otra cosa. Yo siempre digo que si tú tienes la posibilidad de invertir en Miami, a mí me gusta Miami. No porque yo vivo aquí, sino me parece que la revalorización es mayor porque hay menos pies, o sea, hay menos terreno para construir. Orlando todavía está muy crudo. Igual, Orlando 100%. también tiene un alto crecimiento dentro. Porque tiene bueno, los que van para la luna, y hay mucho turismo también que no solo es de los parques, también tiene restaurantes, y eso es lo que mide. O sea, yo no sabía que Orlando es la primera ciudad visitada a nivel mundial. Yo sabía que estaba bien, pero no tanto. Eh, Ah, no solamente turismo, tiene la parte médica, tiene la parte aeroespacial, lo mencionaste, cohetes para la luna. bueno, Orlando tiene un proyecto con una empresa británica que se llama Lilium. Van a tener los primeros carros voladores en los Estados Unidos, eh, con un alcance que podrás despegar en Orlando y aterrizar en West Palm Beach. Tienes aparte de eso la Federación Nacional de Tenis, está ahí. En fin, muchas cosas que ya no mucho es desarrollo solamente correcto, en la que ya no es Florida. solamente Mickey, ¿no? Sí, hay mucho desarrollo en la Florida, o sea, por eso es que se convirtió en el primer estado por el clima, por los impuestos, por la inmigración, por los aeropuertos, por los puertos. El puerto también puede salpar de ahí, de donde está Fernando. Salen, pues, sí, es impresionante, puede salir hasta 8 cruceros al mismo momento. Eso no lo puede hacer en cualquier crucero, en cualquier puerto del mundo. Y por ahí también pasan todas las toneladas de mercancía para Miami, para Latinoamérica también. Entonces es un desarrollo de infraestructura súper importante. El puente que están haciendo, aquí que viene como si fuera para la playa, se están gastando, están invirtiendo, porque no es un gasto, 840 millones de dólares para realmente poner la ciudad como con unas luces que de donde tú te pares veas el puente y están uniendo la extensión de la autopista. Eso a mí me impresiona. Yo llegué aquí en 2010, 2009 y yo nunca he dejado de ver una construcción en autopista. Nunca. Siempre la están Es ampliando, la cierto, están remodelando. O sea, y no es por nada, pero yo voy para Caracas y veo la misma callecita de toda la vida. O sea, y eso es inversión. Y por eso es que Miami pudo albergar a todo este gentío que se vino a vacunarse por el COVID. O sea, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con aquel problema? Una vez me dijo, bueno, y yo mejor invierto en Santo Domingo porque ustedes tuvieron un huracán. O sea, los otros países no es por nada, también tuvieron un huracán y ninguno se está, o sea, por supuesto, Fort Myers, Nassau, o sea, quedaron afectados y por supuesto que sí, pero el nivel de, de reacción es impresionante. O sea, claro, es impresionante. claro. Eso lo van a reconstruir más rápido de lo que la gente piensa. Y veámoslo desde el punto de vista, y lamentamos muchísimo lo que sucedió. Personas quedaron sin casa, aunque estaban en su gran mayoría aseguradas, pero no deja de ser bien desagradable, vidas en riesgo, etcétera. Pero si vamos a las teorías malthusianas, este tipo de eventos genera riqueza porque eh, Ajá. es construcción y sabemos que la construcción es el primer eh, dinamo de la economía, ¿no?
Sí, o sea, un país Entonces, en construcción, un país donde tú ves grúas por el techo, donde ves obreros correcto, trabajando, o sea, ese es el correcto, primer síntoma que un país está, o una ciudad, un área está en crecimiento. Y bueno, correcto. y lamentablemente así es la vida, pues uno le va mal, en COVID unos se murieron y otros quedaron millonarios porque salieron corriéndose las máscaras, o sea, pero eso es el que primero reacciona. Pero el primero que reacciona, no, sin embargo, no pienso para nada que si no compraste una propiedad en Miami o en Orlando, en algún lado, estás tarde. Estás tarde si sigues esperando que va a bajar la moneda en tu país, o que los precios van a bajar, o que las tasas de interés, cuando de repente, es lo que yo digo, tú actúas hoy, agarras una tasa de interés 6-7%. En 2 años, 3 años, la tasa de interés baja y refinancia. Pero el Claro, precio de la propiedad es el de hoy. 100%. Es el de hoy. Y cuando compras en preconstrucción, o sea, lo más probable es que en 2, 3 años, con los aportes que tienes que haber dado, pues ya tendrás otra tasa de interés, que al final, hubo un año que ahorita no me acuerdo que estuvo la inflación en 2 dígitos, pero todo pasa. Lo importante es actuar. Y para mañana es tarde. Es justo comparar los Estados Unidos con un país latinoamericano o con un país europeo, pero vamos a tomar el estado de la Florida, ¿ok? Es una economía que supera $1 trillón para 20 millones de habitantes. Es más grande que... Es la de Uruguay y Colombia, creo que es, o sea, son Como dos dos, tres economías. países latinoamericanos y varios países europeos también. Suma Italia con España y quizás le metes otro más, Portugal, y quizás no le lleguen. Sí. Y además que Dubái, o sea, ¿qué relación tenemos con hacer una inversión allá tan lejos? No sé, me parece como muy alejada de mí. O sea, aquí todo el mundo, bueno, anda y pasa por ahí por la esquina para ver si el edificio existe, ¿verdad? No sé, pero particularmente hacer una inversión tan lejos, con un idioma tan raro, con una como psicología. Y esa es otra parte que me encanta de Miami, que tú vienes para acá y tú eres extensión de tu país. Aquí comes de todo. El mondongo, la arepa, Esto es, el esto es, pisco Leo, la capital de Latinoamérica. y del mundo. O sea, Miami es la capital de Latinoamérica. Aquí es donde están las casas matriz de las principales empresas que operan en Latinoamérica. Sí. Y todos pasan por aquí, aunque sea para decir que pasaron por Miami. Y eso, ¿quién no conoce Miami o quién no quiere venir para Miami o quién... Y eso es lo que uno vende, es como una marca, pues. ¿Quién no compra Apple? ¿Quién no compra un iPhone? ¿Quién no? ¿Sabes? Eso es Miami, es una marca. Es una ciudad que lo tiene absolutamente todo, que antes tú tenías que repartirte de otra ciudad. Tú quieres ver edificios, te vas para el downtown. Tú quieres ver bosque, te vas al parque. Tú quieres ver playa, o sea, tienes todo. Igual los deportes, el arte. Antes aquí no había arte. Ahorita el Art Center, nada más con el Miami, Broadway en Miami tienes las mejores obras de teatro de Nueva York, el mundo, o sea, los conciertos en el FTX, todos. Aquí canta todo el mundo. Yo me acuerdo cuando yo me mudé, todas las semanas compraba un ticket hasta que dije, "Se me va a quedar sin plata". Claro. O sea, pero bueno. Si tiene alguna pregunta, por supuesto. Ah, bueno, antes de irnos, Fernando, cuéntanos, ¿qué necesitamos para hacer una inversión? ¿Cuáles son los Ok, requisitos? ok. Yo siempre digo a las personas que un crédito tiene unas famosas 4C y para ponerlo en lenguaje coloquial es una vez de cuatro patas, ¿no? Cuando un banco le presta o una persona aplica, hemos dicho, para un préstamo, lo primero que el banco quiere ver es que esa persona tenga ingresos. Entonces, en el caso de un cliente internacional, pedimos una carta a un contador público. Ese contador nos va a mandar copia de su credencial y básicamente lo que nos va a decir esa carta es que esa persona, ese cliente, es dueño o socio de una empresa con tantos años establecida, a qué se dedica y cuáles han sido los ingresos de esa persona en lo que va de año, lo que llamamos los ingresos a la fecha,
cuántos ingresos promedio mensual y cuántos fueron sus ingresos en los dos últimos 2 años. O sea, es una Eh, carta de contador que además que le damos el modelo, porque aquí la credibilidad es esa. O sea, Le ustedes damos no- el los modelo tal inversionistas no cual tienen que como el banco entregar la los va a querer impuestos ver. como nosotros. Nada. Con una carta de contador firmada, estamos bien. Y por supuesto, si Así la gente es, está poniendo el 20, el 30, 40, no va a querer perder sus 5, 10, 15, 20 años de trabajo por estar poniendo lo que no es, pues. correcto. ¿Qué otra cosa quiere ver el banco? El capital, es decir, las cuentas bancarias de esa persona que muestren que ese cliente tiene con qué dar la cuota inicial según lo que está comprando, llamémoslo un 25% para una casa como mínimo, un 30% como mínimo para un apartamento, que tenga para los gastos de cierre y que aparte de eso tenga reservas. ¿Qué son las reservas? Que después de cerrar, el cliente le diga al banco, mira, yo tengo aquí en los Estados Unidos que mantener los gastos mensuales de esa propiedad por lo menos por 6 meses. ¿Ok? Entonces, eso le da al banco una tranquilidad enorme porque suponiendo que la propiedad no se alquile, el cliente tiene respaldo en sus activos líquidos de cómo responder con su obligación. La otra cosa que se pide es una referencia bancaria. Eso nos mide el carácter del cliente, donde básicamente nos diga de que él tiene más de 2 años en relación con un banco, una entidad financiera en su país, y ese banco nos tiene que poner de que ese cliente maneja sus cuentas correctamente. ¿Qué pasa? De que si ese cliente no tiene una buena relación con la banca, ningún banco en su país le va a dar una carta diciendo eso. Entonces ya eso nos dice que es una persona que se ha portado bien con los bancos en su país y que ha sido un cliente que ha cumplido con sus obligaciones. Entonces, ¿qué otra cosa pedimos? Copia de la visa y el pasaporte y una prueba de residencia, que es un recibo de algún servicio de su casa en su país de origen para realmente comprobar de que esa persona vive donde nos está diciendo que vive. Que es muy importante que, a pesar de que a veces me pregunten, Leo, pero si no tengo visa, todo el tiempo que se ha demorado las visas, pues te pueden dar el crédito sin visa. Es mejor que la tengas porque te conseguimos mejores tasas, correcto. Pero si no, también es posible porque se han tardado muchísimo en dar las citas para los préstamos, para las Sí, visas. tenemos un programa que nos permite darle créditos a un cliente que no tenga visa, sí tiene que tener pasaporte y se presta para ese cliente de que tuvo visa, pero se le venció, pero que tiene cuenta aquí en los Estados Unidos, porque tiene que tener una cuenta aquí en los Estados Unidos para poder enviar el dinero para la cuota inicial, para todo esto que estamos mencionando, y que de esa cuenta se va a domiciliar el pago mensual del préstamo. Entonces, esa persona tiene que haber tenido una relación con los Estados Unidos a pesar de que se le haya vencido la visa. Más o menos, ¿en cuánto calculas tú los gastos de cierre? 5%. Si es cinco por una propiedad. ciento si es una propiedad reventa, un 5% del valor de compra, y si es una construcción nueva, porque hay Sí, un fee que es del vale. desarrollador, que más o menos está entre 1,5 a 1,75, se lo sumarías a ese 5%. Ok, ok. ¿Okay? Bueno, entonces, como siempre, Fernando, creo que fue un súper placer. Si nadie tiene una... Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo estás? Cuando hablabas de que la persona tiene que tener cuenta aquí en Estados Unidos para poder hacer un crédito, ¿es cuando no tiene visa o cualquier persona? Cualquier persona. Ok, o sea que
si yo tengo a alguien que está pensando en comprar una propiedad, ¿se le sugiere que abra una cuenta aquí en Estados Unidos? Eso es correcto. Tiene que abrir una cuenta Ok. aquí en los Estados Unidos. Podemos arrancar el proceso con el dinero en su país de origen, pero más Ah, temprano que ok. tarde tiene que trasladar para los Estados Unidos el dinero para la cuota inicial, para los gastos de cierre y las reservas. De todas formas, Ah, ok. nosotros siempre recomendamos, como comenté, que las inversiones para los extranjeros, okay, los que no tengan residencia o sean americanos, sea a través de una compañía LLC, que nosotros igual de manera los ayudamos a crear. Pero la cuota inicial, de repente la LLC se crea meses antes de la entrega de la propiedad. Se hace el depósito inicial a nombre de las personas, que la cuenta esté a nombre de las personas, correcto, Ujú. Fernando, y después Sí. se hace la Correcto, transferencia correcto. a Así la es. compañía y Pero ahí se le abre la volviendo, cuenta a la compañía. sí, ahora volviendo al tema de Berta, si tú sabes o tienes intenciones de comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos y sabes que tienes en tu país un riesgo de evaluación monetaria, ¿qué es lo más lógico que hagas? Que tan pronto puedas, mandes el dinero para tu cuenta aquí en los Estados Unidos y de esa forma Ok. te proteges contra una posible devaluación de la moneda Ah, de ok. tu país. Ok. Correcto. Gracias. La orden. ¿Otra pregunta? Una consulta, por favor. Sí, ¿cómo no? Sí, por favor, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Yo tengo un tema puntual. Yo ya abrí una LLC en Miami, pero para que me digan el número, el ID, todavía demoraba un tiempo, entonces yo como yo viajé allá, abrí una cuenta personal a nombre mío, no todavía no a nombre de la LLC. Entonces, en este caso, si yo comienzo a enviar dinero porque mi objetivo es comprar ya la propiedad, ¿cómo haría para luego poder transferir ese dinero para, o sea, ¿cómo se manejaría el tema del crédito? Si la cuota inicial o el dinero inicial está en una cuenta personal y yo voy a hacer la compra a través de la LLC. No importa, no importa, puedes tener el dinero en tu cuenta personal y hacemos todo el trámite de esa forma y lo que se haría es que una vez que tengas el número EIN, que es el número de identificación fiscal que te va a dar el fisco, el IRS, entonces abres una cuenta y se hace el cambio eh, para la cuenta que abras para la compañía. ¿Ok? Eh, siempre yo te recomendaría que tan pronto tengas la cuenta de la compañía, que sea de ahí donde el banco te haga el cargo mensual de las cuotas y a su vez la renta te la acrediten en esa cuenta. De manera que veámoslo como un estado de ganancia y pérdida. Tienes el ingreso producto de la renta en la cuenta de tu empresa y de ahí van a salir también todos los gastos, entre esos la cuota, el pago mensual del préstamo. Lo que pasa es que ahí tengo una limitación, porque yo ya tengo el número de identificación de la empresa, pero el banco me dice que yo tengo que viajar otra vez en forma personal a abrir la cuenta de Vini, hay de la otro, empresa, ¿no? hay unos bancos que te lo abren a A distancia. distancia, sí, Yo sí. te puedo dar el contacto de esa persona después que tengas todos los nombres y de igual manera siempre vamos a tratar de cerrar la propiedad cuando ya tengas todo en orden con la compañía para evitar problemas fiscales, etc. Ok, Y por eso también ese es el otro punto, porque como ahora el impuesto está tardando tanto, entonces cuando compras una preconstrucción la cierras al precio de hoy, la reserva, bien sea en reserva o baja el contrato, mientras que esté listo el edificio o mientras que te lo entregan, es el tiempo más o menos que tarda que te den los requerimientos de la compañía y se te abre la cuenta desde tu país. O sea, dependiendo del país donde esté, que en este caso no sé qué país está,
Se pueden abrir Perú, cuentas. Perú, Ok. Perú. Se pueden abrir Perfectamente. cuentas en otro país. Perdóname, llegué un poquito tarde. Quisiera saber en cuánto más o menos está la tasa de interés para inversionistas. Ok, dependiendo del tipo de propiedad, dependiendo de la cuota inicial, pero está entre un 6.15 a un 7 bajo. En ese rango está. Nuevamente, yo lo que le digo a la gente es, agarra la tasa nominal, por ejemplo, ese 6.25 que le estoy diciendo, réstale el 8,5 y eso te va a dar tu tasa real. Esa es la forma correcta de verlo. Es una tasa que hoy en día es negativa. Y claro, y se te hace como una corrida de ver cuál es el apartamento que de repente quieres. De repente puede ser que si lo vas a vivir y nada más lo quieres para ti, pues es una corrida limpia. O Claro. una corrida se hace con una corrida con Airbnb o depende de la unidad que tú quieras, pues más o menos se te puede hacer un ya. Y estás comprando un activo de que, por lógica, por lo menos se va a apreciar por la inflación. Exacto, exacto. Entonces yo te pudiera llamar mañana y vemos qué es lo que tú tienes, cuál es el capital, etcétera, y nos ponemos de acuerdo para hacerte una presentación del proyecto que se adecue a ti. Porque de repente a ti lo que tú necesitas, lo que tú quieres, no es lo que quiere Berta, no es lo que quiere Carlos. Entonces, la idea es tener una conversación muy corta, 5 o 7 minutos, a ver qué es lo que quiere, se lo presentamos. Y por supuesto también, si vamos a buscar el crédito, pues también hacemos otra sesión personalizada con Fernando, que con mucho gusto nos va a ayudar a sacar los números. De todas formas, yo también le estaré enviando la información de cuáles son los requisitos en la compañía, otro email donde les explico también quiénes somos nosotros, quién es Redpoint, por qué trabajamos con Q Capital, para que conozcan un poco más de nosotros, sobre todo que ya acabas de venir, pero tenemos una larga trayectoria aquí en el país. Asumo que a mayor cuota inicial, mejor tasa. Estás súper clara. El riesgo es menor y entonces cuando das más dinero, por ejemplo, si estás comprando una casa y en vez de un 25% das un 30%, tienes una tasa un poco más baja. Eso es así. Ok, pero dijiste algo sobre el tipo de propiedad. Ahí no me queda muy claro. ¿Qué influye o cómo se maneja ese tema? Ok, no es lo mismo y no es el mismo riesgo una casa que un apartamento estudio en un condotel. ¿Cuál es la que te permite mejor tasa? ¿Una casa? Una casa o un apartamento, sí, Ok, que no sea un condotel. ok. Condotel es esas que son híbridos, que tienen una operación hotelera detrás. Pero sin embargo también te dan más ingresos. Entonces la Sí, tasa claro, claro. ¿sabes? También es parte como que el banco se quiere quedar con plata de tus No, ganancias, es que porque, simplemente es o un sea, tema de riesgo ahí para y todo, pues. riesgo y ganancia van de la mano. Exacto. O sea, Sí, yo creo claro. que también es por gusto lo que quiera. Yo no quiero un El edificio, yo consumidor. quiero una casa. Por lo menos hay gente que no, yo no me gusta Homestead. Bueno, pero Homestead tiene sus beneficios, están haciendo su Amazon, tienen su charter, o sea, le estás comprando una casa por un alquiler a largo plazo con una familia. Es parte de la expansión de Miami. Ahora, ¿qué pasa? De que y un banco nunca, cuando presta dinero, su intención es ejecutar. Eso es lo último que un banco quiere. Un banco cuando presta dinero, lo que está buscando es que en el tiempo le vayan pagando su capital con intereses. Ese es el negocio de un banco, nunca ejecutar una propiedad. Pero en caso que eso ocurra, no es lo mismo una casa que yo tengo un universo de posibles clientes a dónde venderla a un apartamento tipo estudio que quizás tenga N cantidad de regulaciones
y que sea un condotel. Entonces, ¿Ok? La posibilidad mía de recuperar mi capital es, vamos a decir, no es tan fácil cuando se trata de una unidad de estas que nuevamente quizás sea más rentable a que si estamos hablando de una casa o de un apartamento, un edificio normal. sí, bueno, todo va a depender del tipo de propiedad que la persona quiera. De repente quiere un condominio a la orilla de la playa o Perfecto. una casa en Weston y son cosas distintas. Precio distinto, uso distinto, riesgo distinto. Entonces, cada uno, por eso es la idea de conversar y ver qué es lo que quiere la ciudad también, para ver, y por supuesto el monto a invertir. Porque hay mucha gente que quiere en la orilla de la playa un Airbnb en $100,000. No lo hay. Porque además las regulaciones de Airbnb son distintas a un área residencial. Tiene que ser por condominio, porque si no te ponen una multa. O sea, por eso es la conversación como más especializada. O sea, no todo es para todo el mundo. Claro. Entonces, bueno, entonces, ahí, de nuevo un placer. Si tienen otra pregunta, de todas formas ya saben que nos podemos contactar mañana, conversamos y si quieren volver a hablar con Fernando también, igual Sí, le te lo puedo presentar. agradecería. Me interesa mucho contactar, bueno, ya en una reunión personal, sobre todo con Fernando y contigo también, Leo, para poder ajustar ese tema que ya está, ya el proceso ha comenzado conmigo. Con Dale, todo el placer del seguro. mundo. Dime, si quieres hablamos mañana, si quieres pones aquí tu número de teléfono y mañana te llamo seguro. Ok, ok, Ok. sí, Ponme aquí por el privado tu número de teléfono y mañana te llamo el horario que lo quieras para mañana. listo, muchas gracias. Ahora pongo mi número. Ok. Muchas gracias, Fernando. No, Dale. siempre a la orden. Bueno, había gente que no entiendo por qué no pude Le entrar. acabo de mandar mi teléfono para que lo tenga y mi email, pero de todas maneras también a través de Leo. Ah, Pini, aquí te tengo, tranquila. Yo mañana te llamo, los llamo a todos para ver cómo lo podemos ayudar a que comiencen a hacer su inversión aquí en Estados Unidos. Así que, Listo, Leo, le agradezco, Fernando. Yo ahí por el WhatsApp les voy a escribir. Ahí tenía unas preguntas, pero ya por WhatsApp les escribo. ¿Sí? dale, Muchísimas gracias. perfecto. Muchísimas gracias a todos No, por asistir. muchas gracias a Ok. ustedes. Muy Buenas amable. noches a todos. Hasta luego.